¿Ya? Muy buenos días, estimados amigos. Empezamos nuestro programa Desenlace Semanal. Es el primer desenlace semanal en Madre Libertad, Radio TV Online. Hoy día lunes 12 de noviembre del año 2018. Son ya 2 años desde que dejé mi programa radial Desenlace Dominical, exactamente en noviembre del año 2016. Ahora, luego de 2 años, empezamos una nueva edición de este tipo de programa con comentarios económicos y políticos. Están bienvenidos todos los días lunes de 9 a 9:30 de la mañana. El día de hoy ha habido un pequeño retraso debido a que es la primera vez que nos encontramos en este nuevo set y hemos tenido que hacer ciertos ajustes. Bien, el país se encuentra convulsionado. Hay muchas señas o señales de que el país, nuestro Ecuador, está en una descomposición social completa. Hemos visto que en un mismo día hemos tenido varios escándalos, como por ejemplo que asalto a ciertos individuos acusados de pedofilia y asesinados en Pozorja, luego que los militares involucrados en actos de corrupción, narcotráfico, etcétera. Y también hemos visto que las instituciones financieras han estado sustrayéndose los dineros de los ciudadanos sistemáticamente, y sin embargo no pasa absolutamente nada en nuestro país. El sistema de justicia no funciona, la fiscalía es muy lenta, sea esto a propósito o por ineficiencia, aunque todo esto hace pensar a los ciudadanos que no es ineficiencia, sino más bien complicidad. Y eso puede ser que tengan mucha razón, a no ser que aquellos que están a cargo de las funciones de control nos demuestren lo contrario. Es un asunto del gobierno que tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que demostrarle a los ciudadanos que en realidad quiere hacer un cambio, pero no se puede conseguir cosas diferentes, resultados diferentes, haciendo lo mismo que antes. Es decir, si antes no funcionaba la justicia y ahora no se efectivizan cambios, entonces es elemental que los resultados van a ser similares o los mismos. Los ciudadanos ecuatorianos, el 9% de los ciudadanos ecuatorianos y la gran mayoría de los ciudadanos ecuatorianos viven con muy poco dinero, con menos de $50 al mes, y sin embargo tenemos que funcionarios corruptos, altos personeros del gobierno anterior, aquellos también que fueron elegidos por el pueblo ecuatoriano en las urnas con los votos de manera legal o de manera fraudulenta, se han robado $60.000 millones o más. Esto a ojo de buen cubero, a vuelo de pájaro, podemos ver que si entraron en las arcas fiscales más de $300.000 millones, probablemente $350.000 millones por concepto de petróleo, de impuestos y por concepto de deuda, que es altísima, como ahora el mismo gobierno actual lo ha denunciado. Entonces entraron más de $300.000 millones, probablemente $350.000 millones, y las obras no están pues para justificar esa cantidad de dinero. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿en dónde está la plata? ¿En dónde están esas decenas de miles de millones de dólares? Y aquí tenemos el caso que hay exministros que están en la cárcel, expresidentes de Petroecuador o gerentes de Petroecuador, que están en la cárcel, pero el dinero brilla por la ausencia. Además, que no son acusados por los delitos que los ciudadanos ecuatorianos queremos. Es decir, queremos ver que sean perseguidos, pero por las razones debidas. Es decir, que hay peculado, hay una mala utilización de los recursos del Estado. Y de eso no vemos prácticamente nada. Inclusive el expresidente o exdictador Correa fue llamado por la jueza Camacho a rendir cuentas por el caso de secuestro del activista político Balda. Es decir, tenemos, incluyendo al expresidente de la República,
a exministros, altos personeros del gobierno pasado que se encuentran o prófugos de la justicia o que están en la cárcel y sin embargo no hay recuperación de dinero. Es esto que no causa ninguna certidumbre en el país, no hay confianza en el país, no hay credibilidad dentro del gobierno. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, debe evitar que los ciudadanos se burlen de él. Es decir, no tiene que venir acá a decirnos cosas que tal vez que sean aceptables durante una campaña política. Tiene que decirnos cosas reales. Pero aquello del tren playero ha suscitado un sinnúmero de bromas acerca del presidente. Esto le reduce credibilidad. Esto reduce la credibilidad en el país y por consiguiente, cuando no hay credibilidad, cuando no existe certidumbre en el país, aparte de la incertidumbre que tenemos, es decir, la única certidumbre en Ecuador es que el país es incierto, entonces no van a llegar las inversiones ni nacionales ni extranjeras. Y es justamente eso lo que necesita el país. Necesita una gran inversión en nuestro país y eso brilla por la ausencia de utilizar a los mismos personeros que estuvieron en el gobierno pasado. Es decir, por un lado, se denuncia al gobierno pasado, pero se sigue utilizando los mismos cuadros que participaron de ese gobierno y que probablemente son cómplices de las fechorías de las cuales son acusados algunos personajes del gobierno pasado. Y por último, aunque de vez en cuando tenemos noticias que son placenteras para muchos ciudadanos, que son señales de optimismo de que algo está cambiando en el país, luego esto se trastoca con los resultados. Es decir, por ejemplo, tomaron preso a Fernando Alvarado y luego se les escapó. Es decir, que la corrupción en el país es tan grande que ni siquiera los grilletes funcionan. Esos grilletes electrónicos comprados para tener a los, en lugar de tenerlos presos, tenerlos libres, pero con un sistema que pueda localizarlos inmediatamente, hasta eso no funciona. Y Fernando Alvarado no es un ciudadano común y corriente, no es un personero del gobierno pasado común y corriente, no, es aquel que era considerado el zar de la comunicación, es aquel que era considerado por algunos esbirros como un genio de la comunicación, de la propaganda, cuando en realidad era un genio del mal, era un mentiroso, un falseador de la verdad. Es la persona que a propósito desinformaba a los ciudadanos, les mentía para servirse ellos mismos, para servir a su patrón, el expresidente o exdictador Correa, y todo su gobierno, para mantenerse en el poder por mucho tiempo, como así creyeron que iba a suceder, que se iban a quedar 30 años, que tenían una constitución para 300 años, y cuando las cosas se le viraron, cuando el presidente actual no les hizo caso, cuando empezó a denunciar sus fechorías, entonces lo tildaron de traidor. Pues ese tipo de traición es lo que el ciudadano ecuatoriano quiere, que se traicione a los corruptos, porque la corrupción tiene que ser combatida por los ciudadanos, tiene que ser combatida también y especialmente por aquellos ciudadanos que han sido elegidos por los ecuatorianos y se les paga para esa labor. Es decir, es labor de los fiscales, es labor del contralor, es labor del gobierno y de aquellos personeros que el gobierno que ha sido elegido por la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos ha elegido para que cumplan estas funciones de control. Son funciones de los asambleístas, para eso les pagamos. No es al contrario. El presidente de la República, Lenín Moreno, recientemente indicó que si queríamos que ellos combatan la corrupción, era necesario denunciar los actos de corrupción. Sí, denunciar los actos de corrupción, como lo hemos hecho por mucho tiempo, y sin embargo los resultados no están allí, brillan por su ausencia. Es decir, no se nos puede pedir que nosotros vayamos a la fiscalía. No, los que tienen que ir a la fiscalía o los que tienen que controlar directamente de oficio son aquellas personas que reciben el sueldo para justamente hacer ese trabajo. Somos nosotros los que le estamos pagando. Si es que alguien cree que es un tiro al aire hacer las denuncias en público, como yo las he hecho por muchísimos años,
Entonces realmente el disparo al aire vendría del presidente Moreno si es que estuviese pensando que nosotros debemos hacer el trabajo que tienen que hacerlos ellos como funcionarios de gobierno elegidos por el voto popular o por los funcionarios que ellos han elegido como el Contralor, como el Fiscal General y también los asambleístas que han sido elegidos por el pueblo ecuatoriano. Repito, no es al revés, señores. Hay que entender bien, quienes han sido elegidos para esta función, esos son los que tienen que investigar, esos son los que tienen que hacer las acusaciones formales, porque si no, ¿por qué no lo hace cada ciudadano que me está escuchando? ¿Por qué no lo hago yo directamente? Porque todo esto cuesta dinero. Por eso nosotros pagamos de nuestros impuestos a estos ciudadanos para que hagan ese trabajo. Y entonces les voy a recordar, ya que el presidente Moreno ha pedido que nosotros denunciemos los actos de corrupción, pues vamos a decirle, el primer acto de corrupción, el más viejo, proviene del año 2007. A finales de enero del año 2007, para ser más exactos, el 29 de enero de 2007, es decir, no llevaba el gobierno de Correa ni siquiera 2 semanas en el poder, cuando yo ya llamaba a los medios de comunicación e inclusive escribí un artículo que se llama Riesgo País, en el que yo explicaba el por qué el riesgo país estaba subiendo en el país. Y es que, en nuestro Ecuador, es que obviamente, entonces el ministro Patiño, que era ministro de Economía, y el presidente de la República, el Rafael Correa, decían que no iban a pagar los intereses de la deuda. Denunciaban esa deuda como ilegítima y lo repetían diariamente. Cuando ellos empezaron a repetirlo, yo me di cuenta que había una manipulación, porque cuando se quiere hacer un enunciado que se va a cumplir, es suficiente una sola vez es suficiente para que todos entiendan. Sin embargo, ellos lo repetían constantemente. Entonces le hice la primera advertencia: están haciendo ese trabajo para que el precio de los bonos bajen, y nosotros sabemos que en los mercados se pueden vender valores que no se tienen. Es decir, pueden venderlos y luego recomprarlos. Es decir, a mi parecer, inmediatamente me di cuenta que lo que estaban haciendo era manipulando los bonos para favorecer a terceros y probablemente favorecerse ellos mismos. Esto constituía, como dije entonces, y constituye una traición a la patria, porque de ninguna manera favorecieron al ciudadano ecuatoriano, de ninguna manera favorecieron al Estado ecuatoriano, pero sí favorecieron a especuladores y probablemente se favorecieron ellos mismos. Esto debió haber sido investigado por la Fiscalía, investigado por la Contraloría, investigado por los presidentes de las bolsas de valores del Ecuador y poner una petición internacional de Securities Exchange Commission, es decir, la Comisión Internacional de Valores, porque esta manipulación de los bonos significó para los ciudadanos ecuatorianos que el Ecuador se convirtió en un país paria, se convirtió en un país que no respetaba las leyes internacionales y por consiguiente se convirtió en el hazmerreír de la comunidad financiera internacional y le cerraron los accesos a créditos baratos. Por ende, el gobierno de Correa tuvo que endeudarse con el gobierno chino y sus empresas, de tal manera que hasta hoy el presidente de la República actual no puede salir de ese problema y tiene que pagar 10.000 millones de dólares anuales en interés y parte de capital, que es el servicio de la deuda. Y eso no hay cómo financiarlo y se lo está financiando con nueva deuda. Es decir, la deuda se convirtió y el déficit fiscal se convirtieron en Ecuador una bomba de tiempo. Y esto lo escribí a finales del año 2014, que la deuda y el déficit 2015 eran una bomba de tiempo y esa bomba de tiempo no ha sido eliminada, todavía la tenemos allí, sino que es una bomba que está creciendo. ¿Hasta cuándo? Nosotros no lo sabemos hasta cuándo pueda soportar este gobierno con esa avalancha de deuda, porque no está tomando las medidas correspondientes para zafarse de ese problema, heredado sí del gobierno pasado, pero que actualmente no se le ha dado solución. Indicaba yo
que a principios del año 2007 yo había denunciado esta manipulación de los bonos global. Consiguientemente, escribí un artículo en el año 2007, en el mes de marzo, el día 27 de marzo del año 2007, en el cual indicaba que el presidente de la República respaldaba a su ministro Patiño, y se llama respaldo del presidente al ministro de Economía. Sí, lo respaldó, por supuesto que lo respaldó, porque los dos estaban trabajando conjuntamente. Por eso, en una subsiguiente entrega, en el mes de mayo, 9 de mayo de 2007, indiqué que no solamente el ministro de Economía debía ser llamado por el Congreso, o luego llamada Asamblea, sino también el presidente de la República, Correa, expresidente ahora. En el mes de mayo del año 2007 pedía a los congresistas, a los diputados que hagan esta labor, pero tampoco lo hicieron porque obviamente que estaban a favor del régimen de Correa. Entonces había mucha gente que le creía a Correa. Hoy ya no le creen porque está totalmente desprestigiado, porque la verdad floreció. Aquello que indiqué por mucho tiempo, que el gobierno pasado manipulaba la información, manipulaba a los ciudadanos ecuatorianos, creaba incertidumbre a propósito, y el mismo expresidente, exdictador decía, es estrategia de nuestro gobierno causar incertidumbre. ¿Cómo ganó el país causando incertidumbre? De ninguna manera. Era inaudito que un presidente de la República cause incertidumbre a propósito en su propio país. ¿Para qué? Para que no vengan las inversiones, obviamente. Esto es traicionar a la patria, esto es traición a la patria. El presidente Moreno y su gobierno, el fiscal, el contralor, los asambleístas de hoy deben tomar cartas en el asunto. Si el presidente Moreno quiere un cambio, no puede ir a tientas, medio, tratando de resolver los problemas del país, los problemas que nos causa la corrupción. No puede ir a tientas, tiene que ir de frente a resolver los problemas. No puede estar simple y llanamente lavándose las manos si es que está tratando de hacerlo. Tiene la responsabilidad con los ciudadanos ecuatorianos de ir de frente y terminar con esa corrupción, o por lo menos reducirla en un gran porcentaje. Tenemos casos que todavía están vigentes, como lo mencionaba hace un momento. El asunto de la deuda. Tenemos una deuda enorme. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Continuar pagándole a los chinos con petróleo. Esto no nos está favoreciendo en nada. El mismo presidente de la República, Lenín Moreno, ha denunciado o ha aceptado que ha existido un diferencial de $4 por concepto de comisiones, cuando no deberían existir intermediarios. Por eso existen los convenios de país de Ecuador con otro país u otros países, precisamente para evitar los intermediarios. Y aquí hemos tenido un intermediario que se gana, entre comillas, $4 por barril, o se ha estado ganando esa comisión. Nada ha cambiado. Entonces, ¿en dónde está esa comisión? ¿A qué manos ha pasado? ¿Está haciendo algo el presidente de la República para cambiar? ¿Está haciendo algo el ministro de Petróleo para cambiar eso? Si no cambian eso, los resultados son los mismos. Entonces, por eso tenemos una deuda que ahora es impagable, que necesitamos 10.000 millones de dólares de nuestro presupuesto, que es un poco más de 100.000 millones de dólares. Es decir, alrededor del 10% de nuestro presupuesto se va a pagar una deuda, intereses y parte del capital. Eso no se va a componer sin componer las raíces del problema. Y la raíz del problema es China. Es que tenemos nosotros deuda enorme con ellos, que yo la denuncié en años pasados. Decía que era de 6.500 millones de dólares anuales. Eso no ha cambiado. Lo que está haciendo el presidente Moreno actualmente es simplemente trasladar esa bomba de tiempo hacia el futuro. No sé si explotará esa bomba de tiempo en el gobierno de Moreno o explotará en algún próximo gobierno. Pero no debemos nosotros esperar mucho tiempo para que esto suceda. Señores, tenemos que cambiar el asunto. Tenemos que cambiar
nuestra forma de gobernar. Tenemos que cambiar el sistema de justicia que no está produciendo buenos resultados. No es posible que nosotros tengamos jueces de 30 años de edad. Un juez tiene que ser, aparte, una persona que conoce de leyes, que ha pasado formalmente por la universidad, necesita de la experiencia que solamente el tiempo en el trabajo y en buenos trabajos, en buenos casos le pueden dar. Eso viene con la edad, a no ser que los jueces aquí, todos ellos, sean extraordinarios, sean demasiado inteligentes, sean unos genios, porque en otros lugares que son desarrollados no hay tantos genios como aquí en Ecuador en el aspecto legal, que a los 30 años pueden llegar a ser jueces. Es decir, tenemos aquí jueces de biberón. Y ahí estamos, recordemos a aquella jueza, aquella que decía: ¿quieres probar mi poder? Ese tipo de jueces hemos tenido en Ecuador. Ese tipo de jueces nos inspiran confianza en Ecuador. Entonces las inversiones no van a llegar. Ahora que la jueza Camacho llamó a juicio a Correa en el caso de secuestro de Fernando Valda, más acusaciones tienen que venir contra el expresidente Correa. Acusaciones por peculado, por crimen organizado, por delitos de lesa humanidad. Esos son delitos que están pendientes. Señor presidente Moreno, usted ha pedido que nosotros denunciemos los casos de corrupción. Ahí están muchos casos de corrupción que todavía están en el olvido. Y hoy yo les he traído a ustedes un caso de corrupción, el primero del año 2007, la manipulación de los bonos global, con los cuales se consiguió que en Ecuador no tengamos crédito internacional, con lo que se perjudicó a la ciudadanía, se perjudicó a la nación ecuatoriana notablemente, con esa traición a la patria. He traído a ustedes ese caso que ha permanecido en el olvido y ahora es tiempo de desempolvarlo. Muchísimas gracias por su atención. Soy Carlos Sañay de la Bastida en Madre Libertad Radio Online TV.